Segundo bloque de Enfocados, seguimos acá, hoy desde la Defensoría del Pueblo, hoy acompañados por pajaritos, algún que otro ruido, pero bueno, locación provisoria que tenemos. Agradecemos nuevamente a Ricardo Riva, defensor del pueblo. Y ahora vamos a continuar con quien es tercera candidata a diputada dentro del espacio de Rolo, Zulma Reina. Gracias por estar acá en Enfocados. Gracias a ustedes por invitarme y realmente es un placer. Además acá disfrutando del verde. Relax total. Sí, la verdad que he aceptado el ofrecimiento que me ha hecho nuestro líder. Vengo trabajando desde hace muchos años. Eso te iba a consultar. Hay referentes que ahora están sumándose a Figueroa, pero dentro de los más leales y bueno, históricos, ¿estás vos por qué? ¿Por qué? Siempre estuve trabajando con Rolo y en algunas decisiones estuve en desacuerdo, es decir, no con él, sino con las decisiones que se tomaban desde la lista azul. Yo proponía en el 2015 que fuera al revés la fórmula, que fuera Rolo Figueroa y vicegobernador Omar Gutiérrez, porque tenía la experiencia de Rolo como intendente, con toda la trayectoria que él ha desarrollado durante todo el tiempo de participación política. Y Rolo era esas personas como intendente que yo en ese momento tenía la responsabilidad de los municipios en el ministerio, que Rolo venía siempre con el problema y la solución. Rolo era difícil no apoyar una decisión que él tomara en Chosmalán en ese momento y se veía su capacidad. ¿Y qué pensás que primó para que eligieran la fórmula al revés, no? No sabría decirte. De pronto ellos venían de ganar como presidente del partido y vicepresidente o presidente de la convención y entonces, bueno, fórmula que gana, es decir... Sí, equipo que gana no se toca. Equipo que gana no se toca. Pero siempre yo admiro su capacidad, su formación, no es improvisado, es decir, yo no estaría dando un salto al vacío en este momento, a mi edad, Justo se habla mucho de esto de salto al vacío. Pero no, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo he aprendido a trabajar y a escuchar y a recibir opiniones, ideas, en la pluralidad de ideas y de pensamientos está la riqueza. Cuando estuve en Consejo Deliberante, trabajé muy bien con radicales, justicialistas, socialistas, que me ayudaron en esa etapa fundacional. E incluso trabajé con un equipo que no era de mi línea amarilla con la cual yo había llegado. Y esa es la riqueza de pensamientos. Hoy en día es necesario esto. El Neuquén de don Felipe Zapac se hizo a partir de la diversidad de pensamientos, es decir, las miradas distintas, y eso me apasiona porque de ahí es donde uno saca lo mejor de cada uno, ¿no? No hay que tener miedo a estas cosas, al contrario. De hecho, dentro del mismo partido, el MPN, ha habido distintos pensamientos, distintas... Sí. ¿Y hoy cómo lo ves? Porque justamente está esta división y hay ánimos más... digamos, caldeados, por así decirlo, está complicada la cosa. Digo, ¿cómo ves la vida como referente histórica del MPN, la vida partidaria? Yo me afilié en el año 83, con la llegada de la etapa democrática al país. Y me afilié literalmente con Felipe Zapac. En Zapala, yo vivía allí en ese momento, y la verdad que hoy en día no es ese partido al cual yo me afilié. Yo he pertenecido a distintos colores a distintas líneas. Yo siempre fui, por ejemplo, en la etapa de Sovich, presidente del partido, línea blanca, yo siempre he sido opositora, porque estábamos con la amarilla, estuve con la roja, he votado la naranja, la celeste. Y siempre hubo respeto por el otro. Y siempre hubo... ¿Ahora no lo hay? Un ingreso. Hoy el MPN es azul. Hoy es azul. ¿Pero eso es culpa de quién? Y lo lamento, porque te puedo asegurar que cuando se crea la línea azul, lo hablamos con Jorge Zapac, estaba Jorge Zapac y yo, a quien respeto mucho. Es decir, yo de Jorge Zapac lo he acompañado muchos años
desde las campañas hasta la gestión, y la verdad que no puedo decir nada, siempre me dejó hacer. Bueno, pero algo pasó, digo, para llegar a esto algo pasó. No estoy de acuerdo con las decisiones políticas que se han tomado en el último tiempo. Esa es la diferencia que yo tengo. Desde lo personal, ningún problema, pero las decisiones políticas no estoy de acuerdo, la verdad que no. Y lo lamento porque estuve desde el comienzo de la lista azul. En ese momento, con Jorge Zapac, bueno, hay que decidir qué color. Le llevé la gama de colores y significado, dijo me gusta el azul, bueno listo, hoy tenemos que presentarlo. Y cuando empezamos en el 2004 a trabajar para llegar en 2007, era la secretaria, el chofer, Jorge Zapac y yo. ¿Te arrepentís? No, de ninguna manera, porque hemos trabajado mucho y bien durante esos años de gestión. Yo tenía un ministerio que hoy hay 6 ministros y un secretario de Estado. Entonces, ayer hablaba con alguien de prensa y dice, no, nos tenías vedado a la prensa. Le digo, es que no tenía tiempo. Es decir, toda la información la tenía Galia Labrín, que la conocería, y ella daba toda la información, era público, todos los pasos que dábamos. Sí, igualmente nunca es lo mismo que hable el ministro o ministra. Pero el tema es que yo despertaba con una agenda determinada y bueno, y a los 5 minutos la cambiaba. Parte de la gestión. En realidad, feliz porque uno cuando acepta esos espacios, sabe que los acepta para ir resolviendo los conflictos. No para sentarse en un sillón a disfrutar de algo, sino para estar en cada uno de los conflictos que se presentan. Digamos, la relación con Zapac, entonces se distanciaron por cuestiones políticas, no por cuestiones personales, decías, o por qué? Es decir, porque no estoy de acuerdo con las decisiones que se vienen tomando desde la línea azul. En algún momento... Es decir, no es que es decir, desde lo personal no hay ningún problema. Y además lo respeto porque además reconozco en Zapac que es el padre de la explotación no convencional de petróleo en la provincia. El no convencional viene de la mano del shale, viene de la mano de Jorge Zapac, y eso lo vi yo. Entonces hay reconocimiento, pero en este momento... En un momento hubo una candidatura a intendenta medio frustrado. ¿Qué pasó? ¿Eso dolió? ¿Afectó? 2011. 2011 éramos 5 candidatos fuertes, todos. 4 varones y yo. Donde estaba Lafite, Marco Silva, estaba José Brillo, propuse que fuéramos a interna, veníamos para una interna, era necesaria una interna. Y de pronto, bueno, se decidió que no se iba a interna el mismo día de la presentación de todas las listas y... bueno, siempre la mujer, bueno, esto lo hablamos con Pechen también, ¿no? La mujer siempre queda relegada. Es difícil, no es fácil. En la política generalmente, y ahora ha cambiado bastante, pero hubo tiempos en los cuales se trataba, las reuniones políticas eran a la noche, uno criando hijos, es decir, se hacen difícil. Por otro lado, los espacios de las mujeres son complicados. Cuando ingresamos al Consejo Deliberante éramos 18, de los cuales solamente 3 éramos mujeres. ¿Y por qué? Porque el MPN tenía... en ese momento la ley la reglamentación de que 1/3 tenía que ser mujeres. Sí, 1/3. Claro. Sí, bueno, hoy ya suena poco, 1/3. El primer 8 de marzo, en el municipio, hago una reunión, creamos una reunión de mujeres, desde el Consejo Deliberante como presidenta. Desde el municipio lo boicotearon, realmente. Entonces me dice, no, porque no viene gente. Digo, no hay ningún problema, hacían 5, 10, 20, yo voy a estar y vamos a hablar igual. La segunda, estoy hablando año 96, 97, en la segunda empiezo mi discurso hablando, haciendo escuchar a un periodista que le pregunta a Jalil en ese momento, ¿se va tranquilo dejando una mujer a cargo del municipio? Ah, bien el periodista, ¿eh? Pero bueno, yo no lo culpo al periodista, porque en ese momento era todo así.
Y bueno, a mí me ha tocado estar, no sé, la segunda gestión. En la primera gestión éramos 2 mujeres nada más en el Ejecutivo, y en la segunda gestión era sola, estaba yo sola como ministra. Quiero pasar a otro tema porque nos queda poco tiempo, ¿no? Y tiene que ver con el panorama electoral. Hay una posición dividida, pero bueno, también de alguna manera otros hablan de polarización. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tomaste, por ejemplo, lo que pasó con el PJ? ¿Eso complicó las posibilidades del sector en el que estás? No, de ninguna manera, al contrario, todo potencia. Todo lo que sume voluntades, pensamientos, apertura de ideas, debates, genera es decir, un espacio más plural. La verdad que estamos muy conformes, muy contentos. Fíjate que, Mati, que yo estoy desde el comienzo. Sí, sí. Entonces, toda la gente que está desde el comienzo y que pertenece, porque nosotros seguimos perteneciendo al Movimiento Popular Neuquino. ¿Siguen? Porque dicen que los que están adentro, bueno, adentro todo, afuera, ya me olvidé la frase, pero viene por ahí, Nosotros somos ¿no? la pata del Movimiento Popular Neuquino en este espacio plural. Sí. Y vamos a seguir siendo. Podrán decir que no, pero yo ya te digo, afiliada del año 83, con un pensamiento, pero de la época donde hablábamos de la justicia social, hablábamos de los valores, hablábamos de otras cosas que hoy como que se están perdiendo. Se perdieron. Bueno, la última, tiene que ver con el votante independiente, yo también lo charlé la semana pasada con Ana Pechén. ¿Cómo conquistarlo, no? Porque va a jugar un rol fundamental. ¿Y qué prioriza ese votante independiente? El votante independiente lo que busca es tener seguridad jurídica. No solo esto para las empresas que vengan y que inviertan en nuestra provincia, sino para las pymes, un acompañamiento. Nosotros vamos a trabajar mucho para la producción local. Convengamos que yo he estado 12 años de mi vida en la administración pública, pero vengo de la actividad privada. Entonces siempre dije, bueno, acá las 3C, cantidad, calidad y continuidad para las pymes es fundamental. Entonces hay que trabajar mucho con la producción local, hay que acompañar mucho, por otro lado, al empleado público. Jerarquizar el espacio del empleado público es fundamental. Hoy tenemos 66.000 empleados públicos y tenemos 30.000 bajo programa. Esos 30.000 bajo programa están trabajando, ¿qué están haciendo? Son claro. Madres que tienen que cuidar a sus hijos, es decir, estos hijos tienen becas. Hay que potenciar el trabajo del empleado público y jerarquizarlo. No tiene que ver solamente con un aumento de sueldo. Sí, sí. Nadie podría, yo jamás hubiese podido hacer una gestión si no tenía el acompañamiento de horas y horas de sacrificio del empleado público. Y hoy en día, es decir, yo veo que se los está degradando en el sentido de la presión que tienen. Es terrible la presión que tienen. Pasan entonces todos los las lealtades son de ambas vías. Sí. Cuando la lealtad es de una sola vía, entonces ahí realmente pierden la dignidad y la libertad. Zulma, te tengo que despedir porque se nos acabó el tiempo. Pasó volando, pero así es el tiempo en televisión. Un placer. Bueno, así pasaba Zulma Reina, tercera candidata a diputada dentro del espacio de Rolando Figueroa. Y nosotros, ya sabes, como te decimos, la realidad cambia, depende del foco con el que la mires. Pero también cambia la locación y nosotros seguimos haciendo el periodismo independiente que elegís, que mirás semana a semana. Siguen estando invitados todos los actores. Este ciclo no le cierra las puertas a nadie. Estemos grabando en el Casino, en el Museo de Bellas Artes, en el Gregorio Álvarez, ahora en la Defensoría del Pueblo, donde sea. Este ciclo es el que elegís, es el que venís eligiendo hace un tiempo por la independencia y así va a seguir siendo. Están todos invitados a Enfocados. Nos vemos la semana que viene.